Bienvenidos a una sesión más de PHP Store. En esta ocasión vamos a ver cómo conectarnos a base de datos, que es algo que estaba pendiente, que hemos dicho que íbamos a configurar. Entonces, como este proyecto no tiene base de datos, lo que voy a hacer es cerrarlo. Para ello le voy a decir Close Project y ya está cerrado. Ahora, un proyecto que tiene base de datos, por ejemplo este de Laravel, que se llama CRUD2. Entonces, aquí tengo base de datos. ¿Cómo llego a esta configuración? Aquí ya está configurado. Vamos a eliminarlo para hacerlo de cero y que ustedes lo entiendan. Primeramente le voy a decir, por aquí está Remove. Así, Remove y ya está. Ya no tengo ninguna instancia a la base de datos. Entonces, vamos a ver algo básico nada más. Este es un proyecto de Laravel, pero no depende nada de eso, ¿no? Nada más voy a tomar los datos de aquí. Por ejemplo, aquí me dice que la base de datos se llama CRUD2, el usuario se llama root y la contraseña es del 1 al 4. Esto es porque es un entorno local. Entonces, básicamente para hacer una conexión a una base de datos es muy simple. Damos en más, damos en Data Source y vamos a elegir pues ahora sí que el gestor de base de datos que estemos usando. Lo más común es MySQL, que es mi caso. Entonces ya dependerá de tu configuración que estés usando con base de datos. Y por primera y única vez, cuando tú lo utilices, aquí te va a decir que necesita descargar el driver de MySQL. Damos clic aquí y esto automáticamente nos va a descargar el driver. Por ejemplo, aquí yo ya lo tengo. Nos va a descargar el driver, nos va a decir que está descargado y ya está. Nada más es la única vez que lo vamos a hacer. Después ya es reutilizable. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La base de datos sabemos que se llama CRUD2. El usuario sabemos que se llama root y la contraseña que es del 1 al 4. Hacemos una prueba de conexión y aquí nos dice que se ha establecido. Básicamente ya nada más es dar a aplicar. Ok. Listo. Tenemos acá entonces ya una instancia con nuestra base de datos. Vamos a dar clic aquí. Y aquí en Shamans tenemos aquí nuestra base de datos y aquí nuestras tablas. Como vemos es una estructura de Laravel. Ok, a ver, supongamos que vamos a trabajar con la tabla productos. Damos dos clics y ya nos trae los resultados. Aquí podemos manipularlos como cualquier otro gestor, ¿sí? Básicamente aquí yo podría darle en el menos y esto al momento que le den guardar va a ser un refresco de datos y pues se va a cargar ese dato, ¿no? Si le doy un más, pues aquí puedo generar un nuevo dato de una forma gráfica. Por ejemplo, ese nuevo producto. La cantidad 30. Aquí puedo dejarlos null, esto porque está configurado los datos que pueden quedar null, pero igual si doy dos clics, aquí puedo establecer un dato, doy dos clics. Al final doy enter y ya está. Y para guardar estos datos simplemente tengo que ir al disco y ya está. Ahora, es una forma de interactuar, digamos, de forma gráfica. También puedo hacerlo de una forma más como consola. Básicamente doy clic acá a esta opción, consola por default, y estoy en una consola. Entonces incluso podría hasta minimizar la opción del panel derecho, que es donde ingresamos, que ya hemos visto cómo trabajamos con los paneles. Igual si no has visto estos videos, te invito a que veas mis videos anteriores. Bien, entonces por ejemplo aquí yo ya puedo usar un código SQL que sería select from products, por ejemplo, y con un control enter ya está mi consulta. O igual pude haber dado clic aquí y esto me está haciendo un refresco. O también puede haber hecho un insert, into, lo que sea, ¿no? Ya esto es código SQL y aquí depende de nuestra imaginación. Entonces, así es como configuramos una base de datos. Cuando nosotros hacemos un registro desde el navegador, por ejemplo, a la base de datos, generalmente es conveniente dar clic aquí, sincronizar, para que toda la información se vea reflejada, o cuando creamos una base de datos nueva para que la base de datos se vea refrescada aquí. Realmente no hay mucha ciencia y bueno, tiene cosas interesantes también, como
que yo puedo seleccionar, por ejemplo, la base de datos y le puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un MySQL DOM. Y esto me va a hacer lo que es un exportado de toda mi base de datos con la información. Entonces, por ejemplo, aquí ya me dice la base de datos que se va a hacer, me dice dónde se va a hacer. Por ejemplo, en escritorio, respaldo.sql, le doy correr. Y me dice que ya ha finalizado el proceso. Entonces, si nosotros vamos a escritorio, me voy a salir de modo pantalla completa para poder salir aquí. Entonces, aquí tengo respaldo. Esto, a ver, lo voy a abrir con... Vamos a abrirlo con Sublime. Sublime fue mi primer editor y es bastante bueno porque es muy rápido. Pero sí que pues se queda corto con PHP Storm porque son tecnologías distintas, ¿no? Sublime es un editor de texto y PHP Storm es un ID. Pero igual lo suelo utilizar para cosas como estas, para interactuar con archivos que quiero abrir de forma rápida, de forma temporal, o quiero copiar cierta información. Y algo que me gusta es que puedo hacer así y puedo mantener un archivo temporal aquí donde yo tengo datos, ¿no? Eso está padre. Lo guardo y lo cierro y no se pierde la información. Pero bueno, aquí tenemos ya el exportado, todo normal. Código SQL, por ejemplo, crear la base de datos. Aquí le hace una inserción y ya está. Bueno, es eso. Obviamente también puedes hacer lo contrario. Le podemos hacer importar datos de un archivo, correr un SQL o restaurar con MySQL. Entonces, en resumen, esa es la integración que tiene el editor con base de datos. Y obviamente también probable que dependan las opciones dependiendo del gestor de base de datos que manejes. Es todo. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el video y si te es posible, compártelo con tus redes sociales.